Manuel Rosario. Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Vengo a saludarles en el nombre de Jesús, con gozo, con alegría, y esperando que en este momento te encuentres bendecido o bendecida por la gracia de Dios. Que Dios abrace tu corazón y que tu corazón goce de la plenitud de la luz de Cristo, que es paz, que es transformación total para cada día parecernos más a Él. En el día de hoy vengo a compartirles un tema muy interesante. Se llama el bautismo de los niños. ¿Por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños? Voy a compartir algunos pensamientos que he sacado, que he buscado buscando información. Y luego me voy a basar en lo que es la palabra de Dios y algunos pensamientos, la enseñanza de la iglesia, donde nosotros encontramos la base. ¿De acuerdo? Es bien conocida la información de las sectas de la necesidad de ser adulto o por lo menos tener uso de razón para poder ser bautizado, tomando como ejemplo que Jesús era adulto cuando fue bautizado. La iglesia también dice que la norma es bautizar como adulto. Que quede claro, el rito se llama Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, con un proceso de estudio, reflexión y oración con la Biblia, por lo menos durante un año. Un momentito, aquí me perdí un poco. Durante un año. Pero también es claro que desde el principio los cristianos bautizaron a niños. La Didaché es escrita, Didaché, aclaro, catequesis, escrita entre el año 60 y 90 después de Cristo, menciona que los seguidores de Cristo bautizaban a niños, y no solamente por inmersión. Y las razones son claras y evidentes en la palabra de Dios, que voy a empezar a compartir con ustedes. Aclaro cuando dice no solamente por inmersión, sino también por aspersión, que es otro reclamo. Aspersión es inmersión, sumergido, y aspersión cuando se esparce el agua. Juan 3:5 dice la palabra: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabras textuales de Jesús. Nacer en la carne de una manera física, fisiológica, es diferente, totalmente diferente a nacer del agua y del Espíritu. Es cuando dice Jesús, hablando con Nicodemo y diciéndole: el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Nicodemo le dice: Señor, pero ¿cómo puede uno ya de adulto nacer de nuevo? Entrar en el vientre de su madre. Jesús le aclara: lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ahí está la definición clara. Nacer de nuevo en el Señor por el agua y el Espíritu. La palabra dice con toda claridad que para entrar en el reino de Dios se tiene que nacer con agua. No dice que esta regla sea exclusiva para adultos. En ningún momento usted lo va a encontrar en la Biblia. No dice que esta regla que dice el Señor sea exclusiva para adultos. Entonces, los niños tienen el derecho de entrar en el reino de Dios. Lógicamente, usted quiere que sus hijos entren en el reino de Dios, que toda la familia, que toda la casa pertenezca a Dios, al reino de Dios, sea parte de la iglesia del Señor. No hay exclusión, el Señor no excluye a nadie, adultos, niños, jóvenes. Lógicamente que tenemos que actuar en la creatividad del Espíritu Santo, como lo hicieron los primeros cristianos, como podemos ver en la Didaché de los apóstoles.
la catequesis de los apóstoles, año 90 en adelante después de Cristo, cuando se empezó ya a pensar que había que escribir, explicar las cosas para que llegara a todos de manera correcta. Salmo 55:7. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice el rey David. En maldad, porque hemos nacido bajo la tutela de la carne, el pecado original. Necesitamos ser purificados en el agua y el bautismo, de acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de la salvación a todos los hombres, no excluya a nadie. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está claro. La enseñanza es clara. Efesios 2:3. Somos pecadores, hijos de ira. Nosotros humanamente somos pecadores, hijos de ira. No dice que solamente son los hombres, las mujeres, los adultos. Somos pecadores, los nacidos, hijos de ira, desde el nacimiento por el pecado original. Primera de Corintios 15, 21, 23. Así como por causa de un solo hombre entró la muerte en el mundo y todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Dios sea bendito y alabado. Oiga, dicen, todos serán vivificados en Cristo. ¿Por qué? Por el bautismo. No está excluyendo a los niños. No está excluyendo a los niños. Voy a adelantarme, aunque lo diga más adelante otra vez, porque es importantísimo. Es que al principio, en los inicios de la iglesia, los primeros cristianos le pedían a los apóstoles que sus niños fueran bautizados para que también participaran de la familia de Dios. Ellos se comprometieron, los apóstoles lo hicieron con el compromiso de que ellos se responsabilizarían de educar a ese niño en la fe en la que ellos creían y en la que esos niños eran bautizados. De hecho, para confirmar eso, buscaron de padrinos, hice el papel de los padrinos, para que si el padre llegara a faltar, ese padrino se encargara de seguir educando a ese niño en la fe cristiana. Si la madre faltaba, esa madre se encargara de la parte que le corresponde como madre, esa madrina lo iba a suplir para que ese niño creciera sano, saludable en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la didaje, la primera catequesis de los apóstoles, permite y empieza a bautizar a los niños también. Que quede claro, en la primavera de la iglesia, cuando la iglesia empezó, los años 90, 100, empieza a escribirse la didaje de los apóstoles. Vamos a continuar con esta formación. Es importante que nosotros entendamos bien la palabra de Dios y nosotros interpretemos a la luz del Espíritu Santo lo que el Señor quiere decirnos para caminar como verdaderos cristianos y para ayudar también no solamente a nuestra familia, a todo el pueblo de Dios. El pecado es una enfermedad del alma y un malestar en mi relación con Dios. Es una esclavitud que le impide a los hombres vivir como hijos de Dios. Para esto vino Jesús, para sanar a los enfermos. Como dice el apóstol San Pablo, el salario del pecado es la muerte. El pecado es una enfermedad de muerte que nos impide experimentar el amor de Dios. El pecado es un no al amor de Dios. Y con el pecado original vivimos. Y por eso la importancia del bautismo, no solamente para los adultos, sino para nuestros niños, para que sean sanados de esta enfermedad que traemos desde el nacimiento. Y el Señor, que es sabio, que es Dios, por eso aclara que nacer al Espíritu es muy diferente al nacimiento biológico. Juan 8:34 nos dice la palabra: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. La esclavitud más grande
más terrible de sangre, de muerte, es el pecado, porque nos separa del amor de Dios. En pocas palabras, nos separa de la vida, porque Dios es la vida. Entonces, por todos los medios tenemos que hacer que todos, grandes, pequeños, chicos, sean bautizados, sean sanados por el Señor con el agua del bautismo. Primera de Juan 3:8. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Y las obras del diablo, a través de Jesucristo, son borradas, son deshechas a través del bautismo. Cuando bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los niños, desde la concepción, están enfermos y necesitan la sanación de Jesús, que sana a través del lavamiento por el bautismo. En el bautismo son lavados, somos lavados de este pecado, de esta enfermedad. ¿Acaso el Padre, si el Hijo está enfermo, le dirá: tú eres un niño y no puedes decidir por ti mismo, entonces no te voy a llamar al médico, al hospital, hasta que seas mayor y puedas decidir por ti mismo? Lógicamente que morirá. Usted le pregunta a su niño si debe llevarlo a la escuela cuando su niño ya está en edad de escuela. Usted no le pregunta, ¿verdad que no? Porque él todavía no tiene esa razón, pero sí lo lleva porque usted sabe que es importante para el niño. Cuanto más el bautismo, se está hablando de la vida de su ser amado, de su hijo, de su hija. Entonces es por eso que la iglesia sabia, madre y maestra, nos enseña sobre lo que el Señor nos manda a hacer. Nos dice cómo hacerlo. Y desde ese entonces nosotros, por mandato del Señor primero y de la enseñanza de la iglesia, bautizamos a los niños. La primera carta del apóstol San Pedro 3:21 nos dice: aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El agua del bautismo, aquella agua, el agua de purificación, aquella agua que nos iba a nosotros a traer a la vida nueva, a la vida en Dios. El agua del bautismo es el agua que a nosotros nos da la libertad de hijos de Dios y a nuestros hijos. Del mismo modo, seguimos observando con claridad que Jesús nunca dijo que solo se bautizara a los adultos. De hecho, también aclara Jesús de bautizar antes de enseñar. Los padres y padrinos hacen la promesa de llevar al niño a Jesucristo con este fin. Jesucristo mismo es quien da las instrucciones. Y dice, cuando mandan en Marcos 15:16, vayan por todo el mundo y bauticen, ¿verdad que sí? Y después enseñen, lleven la buena nueva de la salvación a todos los hombres y enséñenles a vivir la fe, a vivir la gracia, a vivir como hijos de Dios. Enséñenles la catequesis. O sea, Jesús manda primero bautizar, o sea, hacerlos hijos de Dios por el bautismo. Porque con el bautismo nos hacemos y hacemos a nuestros hijos hijos de Dios, parte de la iglesia, de la familia de Dios, la iglesia. Marcos 16:15. Bueno, ahora voy a leer de nuevo lo que acabo de decirle. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo lo dije un poquito más extenso ahorita. Después dice, y enséñenle. Primero bautícenlo y después enséñenles la catequesis, pero primero bautizar. No dice a los adultos nada más. Usted podrá escucharlo. En ningún momento la Biblia le va a decir que es exclusividad de nosotros los adultos. No, bautizar a todos los hijos
de Dios, a toda la criatura, a todo el que crea. Y los padres se comprometen a educarlos, a dar la voz por ellos, por ellos. Decía San Agustín, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos prestaron los pies para ir a la iglesia. Nos prestaron los labios para confesar la fe. Nos prestaron el corazón para creer, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer por nosotros. O sea, nosotros estamos en el compromiso de llevar a nuestros hijos, como lo hicieron con nosotros, a la fe en Cristo Jesús. En Mateo 28, 19, y aquí voy a hacer la comparación, Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19, es cuando el Señor manda bautizar primero y después catequizar. Ahora viene la segunda parte, cuando los manda a darle catequesis, pero ya le ha mandado a bautizarlos. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, bautícenlas y después que las bauticen, enséñenlas. O sea, nosotros enseñamos a nuestros hijos. Tú y yo tenemos el compromiso. La iglesia enseña a los niños. Pero, ¿qué dice el Señor? Primero bautícenlos. O sea, primero tenemos que bautizarlos para después enseñarles. Tú, como decíamos ahorita, tú no esperas que sean grandes para enseñarles. Tú los mandas a la escuela para que aprendan, porque tienen que aprender desde niño. Fíjate que tú lo dejes adultos para que entonces empiecen a aprender las cosas, cómo manejarse, cómo vivir. No. Entonces primero hay que bautizarlos y después enseñarles. Es el mandato claro del Señor, que tenemos que hacerlo con nuestros niños. Este punto es clave aquí, familia. Bautizarles y después enseñarles. Es el mandato del Señor. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el Señor en su palabra. El niño tiene derecho a ser revestido por Cristo y participar en su muerte. También tiene el derecho de vivir en Cristo, o sea, participar de la vida en Cristo. Dios sea bendito y alabado. Gálatas 3:27. Por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Cristo. Por el bautismo hemos venido a estar unidos a Cristo, revestidos de Cristo. También nuestros niños, cuando los bautizamos, los revestimos de Cristo, los traemos a Cristo, al corazón de Cristo, para que estén como nosotros, guardados en Cristo, guardados de toda influencia mala del maligno, porque el maligno lo que quiere es perder a los hijos de Dios. Entonces los niños no escapan. Entonces, cuando los bautizamos, los hacemos partes de Cristo, los guardamos en Cristo, en su corazón. Los revestimos de Cristo. Qué cosa más hermosa, ¿verdad que sí? Por eso la Santa Madre Iglesia es madre y maestra, porque nos enseña cómo hacer las cosas, cómo vivir como verdaderos cristianos. Romanos 6:3-5. Esto es interesantísimo, escuche bien. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el poder glorioso del Padre. Si nos hemos unidos a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Dios sea bendito y alabado. Está clarísimo ahí entonces que si nosotros participamos de esta muerte y resurrección en Jesucristo, también nuestros hijos deben de hacerlo. Tenemos el deber de darle ese derecho, de no coartarle ese derecho a nuestros hijos. Eso es lo que la Santa Madre Iglesia
guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de nuestro Señor, ha hecho con nosotros. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Primera de Corintios 15:22. Así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Bendito Dios. Así como en Adán todos mueren, todos han muerto por el pecado, en Cristo venimos a tener todos vida en Él, porque Cristo es la vida. Cuando digo todos, estoy hablando usted, yo, nuestros hijos, los niños, todo aquel que viene a Cristo Jesús, todo aquel que acepta el bautismo, que es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios sea bendito. Primera de Corintios 15:22. Ahora bien, un ser humano pierde todas estas cosas. Un ser humano pierde todas estas cosas, incluye al niño, si no se bautiza. Todas estas bendiciones, todas estas riquezas, la pierde el ser humano, incluyendo al niño, sin el bautismo. ¿Cómo entonces podemos privarles a nuestros hijos de esta gracia, de esta dicha, de estas bendiciones? Sería incoherente con nuestra manera de vivir, con nuestra fe. Como pide el Señor Jesús, Pablo también lo afirma. Si una manera de ir a Jesús es por el bautismo, bautizar a los bebés sería una manera de que ellos se acerquen a Él, a Cristo Jesús. Queda clarísimo porque la palabra así lo explica. Y Jesús dice claramente en Marcos 10, 13, 16, dejen que los niños vengan a mí. Dejad a los niños venir a mí. ¿Cómo le impedimos a los niños venir a Jesús? Venir a Jesús no es solamente que le digamos Jesús existió y abrazó a los niños, es dejarlo que vengan a Él ahora a través del bautismo. Que entren en el corazón de Jesús a través del bautismo, haciéndose parte de la iglesia, parte de la familia de Dios. ¿Cómo podemos prohibirles a nuestros hijos esta gracia especial? Así fue que pensaron, guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles en los primeros años cuando empezó la iglesia, en la didaje, en la catequesis de los apóstoles. No es un invento de la iglesia, es lo que tenemos heredado de nuestros primeros padres, los apóstoles, que empezaron la formación como les había mandado el Señor. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Lo que ahora hay es nuevo. El que ha venido a Cristo es una nueva persona. Es un nuevo niño, una nueva criatura. Había nacido biológicamente, pero ahora ha nacido de nuevo, ha nacido en Cristo Jesús. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque en Cristo se hacen nuevas todas las cosas. Dios sea bendito y alabado. Gálatas 3:26. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los adultos, los niños, todo el que ha sido bautizado, todo el que cree en Cristo Jesús. Cuando nacemos, ¿acaso tenemos que esperar a ser conscientes para ser verdaderos hijos de nuestros padres? El bautismo es nacer en la familia de Dios. No necesitamos que nuestros hijos sean adultos para ser los verdaderos hijos de Dios. Y verdaderos hijos de Dios van a ser cuando sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la palabra y el mandato del Señor. Es por eso que nosotros bautizamos a los niños. No esperamos que sean adultos para bautizarlos.
La confirmación les va a dar a ellos la oportunidad de confirmar esa fe que ya sus padres se hicieron responsables de hacerla por ellos, de proclamar por ellos. Le prestaron, como decía San Agustín, los labios, el corazón para creer, los labios para confesar la fe y los pies para ir a la iglesia. Dios sea bendito. Primera de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Los que son del mundo no nos conocen porque no han conocido a Dios. Es como si tuviéramos a nuestros niños impidiéndoles que nos conozcan verdaderamente, porque todavía no le hemos permitido venir a formar parte de la familia de Dios. Decíamos desde el principio que a nuestros niños empezamos a educarlos desde pequeños para que aprendan cómo vivir. Y Jesús nos dice que debemos bautizarlos primero para entonces empezar a educarlos. Por eso los bautizamos y continúa esa educación en la fe. Está la catequesis de niños. Continúa esa educación, porque es el compromiso que hacen los padres y padrinos, de que ese niño siga educándose en la fe de nuestro Señor. De modo que ojo con esto, porque usted tiene un compromiso, no solamente bautizarlo, usted tiene el compromiso delante de Dios de que ese niño se siga educando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que ame al Señor también con todo su corazón, para que tenga como centro de su vida y de su quehacer diario a Jesucristo, para que pueda ser feliz, pleno en su vida, para que pueda vivir la plenitud, la vida plena que Jesucristo viene a traernos, la vida plena de los hijos de Dios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Nuestros hijos, estos niños, están llamados también a vivir esta vida abundancia de la gracia en Cristo Jesús. No podemos nosotros, no debemos nosotros impedirles esta gracia a nuestros hijos, a los niños. También los papás toman la decisión por el niño en este sacramento. Son los papás. Y voy ahora a leerle textualmente este texto que ya les he dicho y les he compartido. Me adelanté, se lo decía que me iba a adelantar, de San Agustín, porque de verdad que es emocionante. San Agustín decía: de niños nuestros padres nos prestaron los pies para ir a la iglesia, el corazón para creer y los labios para confesar la fe. Bueno, eso está claro. Los niños judíos formaron parte del antiguo pacto por la circuncisión. En el nuevo pacto forman parte por el bautismo, crucificados con Cristo, que no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Para todas las naciones, porque el Señor dijo: vayan a todo el mundo, a todas las naciones, y anúncienle la buena nueva de la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, los niños judíos eran consagrados a Dios por medio de la circuncisión. Ahora ya, como no necesitamos de la circuncisión, porque Jesucristo es nuestra paga, es nuestra vida, ha venido a morir, a resucitar por nosotros. Ahora, ese pacto es a través del bautismo. Hacemos el pacto con Dios. Que nuestros niños hagan ese pacto con Dios a través del bautismo. Cuando los bautizamos a nuestros niños, a nuestros hijos, estamos llevándolo a ese pacto, a que hagan un pacto de vida, de salvación con su Dios creador, bueno y misericordioso. Qué grandioso todo esto, familia. Joel 2, 12, 17. Por eso, pues, ahora dice Yahvé: toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños. Palabra de Dios, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. ¿Escuchó bien?
convoquen a la asamblea, a los ancianos, congreguen a los niños. O sea, los niños nunca han estado fuera de la gracia de Dios, nunca han estado fuera de la iglesia. Los niños nunca han sido dejados fuera de la asamblea del pueblo de Dios. Entonces, ¿es justo que los dejemos fuera del bautismo sin recibir esta consagración? Este formar parte de la iglesia del Señor no es justo. Por eso la Santa Madre Iglesia bautiza a los niños, bautizamos a los niños. Dios sea bendito y alabado. La familia de Dios incluye a todos, no a los grandes o a los adultos, a todos. Pablo entendió el pasar por el Mar Rojo como prefiguración del bautismo. ¿Acaso solo los adultos pasaron por el Mar Rojo? La promesa es para sus hijos también. Por el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud de Egipto, que pasó por el Mar Rojo, ¿acaso el Señor mandó que dejaran los niños porque todavía no pertenecían? No, también los niños pasaron por el Mar Rojo. Entonces los niños también necesitan pasar por el bautismo para que pasen a la salvación, para que estén a salvos, para que estén a salvo del peligro del maligno que nos acecha, que viene en persecución. Nuestros niños tienen ese derecho de estar consagrado también al Señor por el bautismo, por el baño del bautismo. El pueblo de Dios nunca ha excluido a los niños de la asamblea de Dios, de la asamblea del pueblo de Dios. Como dice la palabra 1 Corintios 10, 1-4. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados al ser bautizados en la nueva alianza. Perdón, permítame repetirlo de nuevo. De ese modo, todos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. La roca era Cristo. Toda aquella agua, cuando ellos tuvieron sed, que se brotó de la roca, el agua prefiguraba ya el bautismo, prefiguraba la vida en Cristo, porque esa agua le dio vida y Cristo es la vida. Ya aquella agua, dice el apóstol, prefiguraba a Cristo, que es la vida. El bautismo para consagrarnos a la vida en Cristo. Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Bendito sea Dios. Aquí está clarísimo otra vez, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos están predicando. Escuchen este mensaje claro. Esta promesa que le estamos diciendo de salvación es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos y todo aquel que crea en Cristo Jesús. No hay exclusión y queda claramente especificado para sus hijos también. O sea, hay un mandato de que hagamos a nuestros hijos parte de la salvación, de la iglesia, del pueblo de Dios, de las promesas de salvación. Dios sea bendito y alabado. Colosenses 2, 11, 12. También por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino
con la que consiste en ser liberados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Dios sea bendito. O sea, esta circuncisión, que era confirmado lo que decíamos, es el bautismo. Esta nueva circuncisión es el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los niños eran circuncidados, ahora son circuncidados en el agua del bautismo. Esa circuncisión toma nombre y es bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios sea bendito. De manera clara, el Señor nos da su palabra para que entendamos el por qué nosotros bautizamos a los niños. Este tema es un tema de catequesis, por eso es un poquito más extenso, pero vale la pena. Es importante que usted lo escuche hasta el final para que tenga la verdad completa, para que usted entienda claramente el por qué hacemos las cosas. Es para nuestro bien, es para fortalecer nuestra fe y nuestra creencia en el Señor. El signo de la fe del judío adulto era la circuncisión, como queda claro, a semejanza de Abraham. Y sin embargo, Dios mandó circuncidar a los niños para que formaran parte de la familia de Dios, como hemos dicho. Romanos 4:3. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, por eso Dios lo aceptó como justo. Romanos 4:11 dice, y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que el Señor había aceptado como justo, lo había aceptado como justo por causa de su fe. O sea, la confirmación que nos va a dar para que nosotros seamos de que nuestros hijos son aceptados en la fe en la iglesia es que la circuncisión del bautismo. Le pongo la circuncisión delante para que entiendan. La muestra de que Abraham fue aceptado fue la circuncisión. La muestra de que nuestros hijos pertenecen ya tan consagrados a la vida en Dios, a la iglesia, es el bautismo. No solamente nuestros hijos, también todos aquellos que crean en el Señor, no importa la edad, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido. Levítico 12:3. En el Nuevo Testamento vemos que toda una familia fue salvada y bautizada. El amo de la casa toma la decisión para todos. Veamos Hechos 16:33 entonces. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Yo no voy a detallar demasiado este texto, pero usted entiende claramente que fue cuando Pablo, allá en la cárcel, que fue liberado, aquel hombre pidió a Pablo y a sus compañeros que lo bautizaran, y él y toda su familia, él, su esposa y sus hijos fueron bautizados. Queda clarísimo, no hay duda, ¿verdad que no? ¿Por qué nosotros bautizamos? Era lo que hacían los apóstoles, los discípulos. Él y toda su familia fue bautizada por Pablo. Dios sea bendito y alabado. Hechos 16:31. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Bendito sea el Señor. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia no va a quedar excluida. Cuando decimos familia incluimos a todos, ¿verdad que sí? Papá, mamá y los hijos. Tú y tu familia se salvarán. No hay exclusión de nadie. Somos incluidos a todos. Y creer en el Señor Jesús conlleva ser bautizado. Por eso el Señor decía, al que crea y se bautice. Al que crea y se bautice.
Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. No dice creen, sino cree en singular. Creen en el Señor Jesús, no. Cree tú y tú y tu familia serás salva. Y seguimos viendo la palabra de Dios en Hechos 10. Yo estoy compartiéndole todos los textos de la palabra para que quede claro con la misma palabra, para que no haya ninguna duda. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? Están ustedes bien claramente viendo que es el mandato del Señor y lo que hacían los apóstoles en los primeros tiempos, la iglesia naciente. No sé qué fue que eso fue ayer, desde el inicio de la iglesia. Todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? No, ¿verdad? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. En ningún momento excluye a los niños. De seguro que había niños, porque ¿quién va a dar los niños? Dice el apóstol, ¿acaso podemos impedir que esta gente que han recibido el Espíritu Santo, que están llenos de gozo, sean impedidos de que sean bautizados? Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo significa en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que fue de la manera que el Señor mandó a los apóstoles, nos mandó a bautizar. Desde siempre el bautismo por inmersión ha sido solamente una opción. Desde siempre, por inmersión, zambullirlo en el río, por ejemplo, cuando Juan estaba bautizando, ha sido una opción. También bautizaron al rociar, como dice la didaje de los apóstoles, la didaje o la catequesis de los apóstoles, se dice que más de 3,000 personas rociadas fueron bautizadas en Jerusalén donde hay ríos y el agua es escasa. Donde no hay ríos y el agua es escasa. O sea que los primeros cristianos, según la didaje de los apóstoles, la catequesis de los apóstoles, más de 3,000 personas en una ocasión fueron rociadas, bautizadas, donde no había abundancia, donde no había río, no había abundancia de agua. O sea, el bautismo por inmersión, siempre ha sido en la iglesia una opción, no la única forma. ¿De acuerdo? Hechos 2:41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Oiga eso, aquí está también clarificando lo que acabamos de decir. Aquí está en el texto de la palabra, Hechos 2:41. Lo voy a repetir. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. ¿Cree usted que a todas esas personas le iban a bautizar, zambulléndolo con la escasez de ríos y de agua que había en aquellos lugares? Los rociaban, como dice la didaje de los apóstoles, la catequesis de los apóstoles, los rociaban con agua. Bautismo por aspersión, que así se llama. Y lógicamente que también estaban los niños, estaban todos incluidos. Cuando decían todas las personas que estaban allí, todos estaban incluidos. El carcelero fue bautizado en la noche. No hubiera salido afuera aquella noche porque la noche era peligrosa. Si fue bautizado en la cárcel, el carcelero,
¿Cómo iba a salir afuera para ser bautizado por inmersión? Vamos a buscar un río para zambullirte, para bautizarte. No, porque era peligroso. Según la lógica de que el tiempo que se vivía, era lógico salir del lugar. En Hechos 16:33, y con esto termino este tema, escuche bien, confirmando todo esto. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados en aquel lugar. Fueron a la casa y toda su familia fueron bautizados. Familia, queda claro que nuestros hijos son bautizados por mandato de la Santa Madre Iglesia, porque lo aprendimos de nuestros primeros padres, los apóstoles, en la didaje de los apóstoles, en la catequesis de los apóstoles. Y el bautismo no es solamente por inmersión, que es una opción, sino también por aspersión. Que Dios le bendiga y ojalá que este tema haya sido de claridad para que no tengamos dudas, para que nos reafirmemos en nuestra fe y para que ayudemos a otros, está claro, porque la palabra de Dios quiere ser luz para nuestro camino, no para crear confusión, sino para que estemos firmes en nuestra fe. Amemos más a nuestro Señor y nuestra salvación esté asegurada en nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a ustedes y a su familia en este momento. Amén. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.